Bienvenidos a una nueva clase del curso Materiales en Ingeniería, en la cual abordaremos el concepto de hibridación de orbitales atómicos. Este concepto nos ayudará a entender mucho más acerca de cómo se forma el enlace covalente, cuál es la geometría de las moléculas que se da al formarse mediante este enlace y cuáles son las propiedades de algunas redes covalentes, en este caso del grafito y el diamante. Antes de empezar con el concepto de hibridación de orbitales, recordemos cómo se da el enlace de valencia. El enlace covalente se puede formar precisamente mediante dos tipos de enlaces. El enlace sigma, el cual corresponde a una penetración de orbitales atómicos frontal, donde por ejemplo para la molécula de hidrógeno lo que tenemos son dos orbitales S que se están interpenetrando de tal manera que comparten electrones con diferentes spin. En este caso decimos que se está formando un enlace sigma SS porque hay una interpenetración frontal entre los orbitales S de los dos átomos de hidrógeno. Asimismo, también tenemos un enlace del tipo pi, por ejemplo, para la molécula de dinitrógeno. La molécula de dinitrógeno, si recordamos la configuración electrónica del nitrógeno, el nitrógeno tiene en este caso 7 electrones de valencia, por lo tanto su configuración electrónica es 1s2, 2s2, y en los orbitales 2p tenemos entonces 3 electrones que están desapareados y que se utilizarán para el enlace. Si hacemos el enlace entonces, si tenemos un átomo de nitrógeno que tiene en este caso 3 orbitales del tipo p, pensemos entonces que tenemos uno por cada dirección del espacio, uno en el eje Y, uno en el eje X y otro en el eje Z. Si pensamos que tenemos entonces otro átomo de nitrógeno que realizará el enlace, en este caso un enlace frontal entre los dos orbitales p, que tenemos en este caso un enlace sigma p, podríamos decir que es el px con el px porque estamos en el eje X, mientras que el otro átomo de nitrógeno también tiene, digamos, en el eje Z, otro orbital que generará un enlace de la forma ya no frontal, sino de una forma de tipo paralela, mostrándonos que tenemos ahí un enlace de tipo pi. Y por último, el otro enlace que se nos está formando, en este caso se nos dará para el orbital que está en el eje Y, por lo tanto podemos decir que se está generando un enlace entre estos dos orbitales, de tal manera que tenemos un enlace de tipo pi. Podríamos decir que es de tipo pi entre el orbital PY y el otro orbital PY del otro átomo de nitrógeno. Asimismo, también este sería entonces un orbital, un enlace pi tipo PZ con otro PZ. Observemos entonces que la diferencia en el enlace pi y sigma es la frontalidad para el enlace sigma y la paralelidad para el enlace pi. Muy bien, una vez que ya tengamos claro el concepto de la forma del enlace, cómo se da, podemos pasar a la forma de la hibridación de los orbitales atómicos. En la hibridación de orbitales atómicos lo que tenemos es que vamos a mezclar, a juntar diferentes orbitales para tener al final orbitales híbridos o mezclados que van a tener diferente forma y orientación, pero todos van a tener la misma energía. Eso es lo que se está buscando, mantener la misma energía en todos los orbitales que van a generar el enlace. Tendremos tres tipos de hibridaciones en este caso: la hibridación sp, que se nos dará cuando se nos mezcle un orbital s con un orbital p, la hibridación sp2, que se dará cuando un orbital s se mezcle con dos orbitales p, y la hibridación de tipo sp3, que se nos dará cuando un orbital de tipo s se mezcle o se hibride con tres orbitales tipo p. Los orbitales que se van a encontrar al final entonces vamos a llamar orbitales híbridos. La cantidad de orbitales híbridos que obtengamos será igual al número de orbitales que se están enlazando inicialmente. Por ejemplo, en este caso tenemos una hibridación del tipo sp3. Tenemos un orbital s de un átomo que sabemos que tiene una forma esférica y tenemos tres orbitales p para el átomo que sabemos que tienen forma de lóbulo en tres direcciones diferentes del espacio. En este caso vamos a decir que se van a hibridar o mezclar este orbital s con los tres orbitales p, obteniendo al final tres orbitales híbridos que van a tener esta misma forma.
Todos tendrán esta forma debido a que digamos que tenemos una concentración del 33%, perdón, del 25% de una forma circular y de un 75% de forma de lóbulo. Por lo tanto, el orbital híbrido final tendrá una forma de lóbulo un poco más abultada por la forma del orbital S que se está mezclando. Tendremos entonces, como tenemos 4 orbitales que se están mezclando, un S y 3P, vamos a obtener 4 orbitales híbridos sp3. En este caso, lo que vamos a tener son estos 4 orbitales que tienen la misma forma, pero que tienen diferente distribución en el espacio y que tendrán la misma energía. Eso hará que cuando veamos, por ejemplo, la molécula de metano o cuando estudiamos la red covalente del diamante, observaremos que se nos da una hibridación, en este caso, para la red covalente del diamante, una hibridación sp3, donde lo que vamos a tener es entonces 4 orbitales híbridos en 3 direcciones del espacio al mismo ángulo todos. Muy bien. Existen algunos problemas de la geometría molecular que no pueden ser explicados, por ejemplo, mediante los símbolos de Lewis. Recordemos que los símbolos de Lewis nos ayudan a entender un poco más acerca del enlace covalente. Sin embargo, hay unas excepciones a la regla del octeto que los símbolos de Lewis no pueden explicar. Es decir, la regla del octeto, recordemos que nos dice que se necesitan 8 electrones en la última capa para que el átomo esté estable en el enlace. En este caso, pensemos, por ejemplo, en la molécula de trifluoruro de boro. En este caso, lo que decimos es, si pensamos cuánto es el número atómico del boro, el número atómico del boro tenemos que es 5, por lo tanto, la configuración electrónica del boro será 1s2, 2s2, 2p, donde tenemos 3 orbitales, con un electrón desapareado. Y el flúor, que tenemos una configuración electrónica debida a 9 electrones, entonces pensemos en el flúor, tenemos entonces la configuración 1s2, 2s2, y en el 2p tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, teniendo en total entonces 9 electrones totales. Tenemos entonces para el flúor 7 electrones de valencia, de los cuales solamente utilizará 1 para el enlace, y el boro tenemos 3 electrones de valencia. Aparentemente solo puede utilizar 1 para el enlace porque está desapareado. Recordemos que los únicos electrones que se utilizan en el enlace son los que están desapareados. Aquellos que estén apareados los llamamos pares libres y no interactúan en el enlace. Primer problema, la molécula no se podría formar debido a que solamente tengo un electrón libre para formar el enlace por parte del boro. Superemos ese problema y digamos que lo que estamos haciendo es que estamos generando una transición para que uno de estos electrones que está en el estado 2s pase al otro orbital 2p de tal manera que el átomo de boro ya tenga los 3 electrones para formar el enlace. Muy bien, si el átomo de boro ya puede formar el enlace porque tiene 3 electrones de valencia, se podrá enlazar entonces con un átomo de flúor de tal manera que tenemos entonces 3 enlaces simples. Cuando cada átomo de flúor se cuenta sus electrones de valencia, lo voy a hacer solamente con este, pero es idem para todos los demás, observemos que lo que sucede es que este átomo de flúor tiene 2, 4, 6, 8 electrones de valencia, cumple la regla del octeto. Los demás flúor sienten lo mismo, pero el boro que está en el centro tiene solamente 6 electrones de valencia. No está cumpliendo la regla del octeto, no debería de formarse la molécula. Sin embargo, la molécula se forma y es estable. ¿Cómo hacer entonces para entender este proceso de que se forme una molécula cuando no está cumpliendo los símbolos de Lewis para que se dé el enlace covalente? Esa explicación nos la dará precisamente la formación de los orbitales híbridos. Es decir, cuando se están mezclando orbitales atómicos para formar igual cantidad de orbitales, pero ya en este caso mezclados con la misma cantidad de energía. Estos orbitales que estoy diciendo que son orbitales híbridos, que se dan al mezclarse los diferentes orbitales atómicos, vamos a tener entonces que tendremos el mismo número de orbitales híbridos igual al mismo número de orbitales que se pensaban hibridar en un inicio, es decir, la misma cantidad al inicio igual a la misma cantidad al final. Tendrán la misma energía y forma, pero tendrán diferente orientación en el espacio.
Además de eso, para que pueda darse la hibridación entre los orbitales que se van a hibridar deben de tener, digamos, la misma cantidad de energía para que pueda existir la hibridación. Cuando se produce la hibridación, los ángulos a los cuales están los enlaces serán siempre ángulos iguales. Eso nos dará una manera de entender cómo es la geometría de la molécula que se ha formado. Dependiendo, como había dicho en un inicio, del número de orbitales que se hibriden o se mezclen, tendremos diferentes tipos de hibridaciones. Por ejemplo, la sp, como dijimos, es cuando se hibrida o se mezcla un orbital s con un orbital p. La sp2 cuando se hibrida un orbital s con dos orbitales p. La sp3 cuando hibridamos o mezclamos un orbital s con tres orbitales p. sp3d es entonces cuando hibridamos o mezclamos un orbital s, tres orbitales p y un orbital d. Y asimismo la sp3d2 será cuando mezclemos un orbital s, tres orbitales p y dos orbitales d. Sin embargo, para nuestro estudio será suficiente con entender la hibridación sp, sp2 y sp3. Según la teoría de la hibridación, podemos entender que siempre que se forme una hibridación del tipo sp, la geometría de la molécula será siempre de manera lineal. Esto asegurando que haya el mayor ángulo de separación entre los átomos que se están mezclando, entre los orbitales que se están mezclando. Siempre que tengamos una hibridación del tipo sp2, la geometría de la molécula será siempre trigonal plana. En este caso tenemos en una geometría trigonal plana un ángulo de 120 grados de separación entre los orbitales. Y cuando tengamos una hibridación del tipo sp3, siempre vamos a tener una geometría del tipo tetraédrica, donde en este caso tendremos entonces 4 enlaces porque tenemos 4 híbridos, recordemos 1s y 3p. Tendremos entonces 4 orbitales híbridos sp3 donde ellos están separados a los mismos ángulos formando un ángulo de 109.5. Están entonces, digamos que en las puntas de un tetraedro, como en este caso. Muy bien, para que entendamos un poco más acerca de este concepto de hibridación, empecemos por estudiar un poco sobre el concepto de la hibridación sp. Como dijimos, es cuando un orbital s se mezcla con un orbital p. Pensemos para el caso del carbono cuando va a generar una hibridación sp. El carbono tiene 6 electrones, por lo tanto su configuración electrónica será del tipo 1s2, 2s2 y en los orbitales 2p, donde tenemos el 2px, el 2py y el 2pz, tenemos entonces 2 electrones. Según esto, tenemos el mismo problema, es decir, solamente existen 2 electrones que pueden generar el enlace, los otros 2 están apareados, o sea, se comportarán como pares libres. Lo primero que sucede es que el átomo de carbono o el átomo que vaya a hibridarse, antes de hibridar sus orbitales debe de generar una transición, es decir, pasar a un estado excitado de energía, donde en este caso este electrón con espín hacia abajo pasará a el otro orbital 2pz, digamos, para que así entonces tengamos los 4 electrones listos para utilizarse en el enlace. Cuando él ya tiene los 4 electrones listos, podemos poner aquí un asterisco diciendo que el carbono está en un estado excitado, no está en su estado base. Una vez que tenemos eso, entonces ya tenemos, acá podemos visualizar, tenemos un electrón en el estado 2s y en el 2p tenemos los 2 electrones. Una vez ya están en los estados excitados, lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar los orbitales, de tal forma que vamos a mezclar solamente un orbital p con un orbital s, porque tenemos una hibridación sp, es decir, una forma esférica con solo uno de estos que tiene forma de lóbulo. Por lo tanto, después de la hibridación vamos a tener entonces 2 orbitales híbridos de la forma sp, y 2 orbitales 2p. Digamos que estos son los 2 orbitales 2p que no se hibridaron y estos dos son los 2 orbitales, el s y el p, que se hibridaron, formando entonces un orbital híbrido sp, otro orbital híbrido sp. Tengo 2 orbitales sp y 2 orbitales 2p. Digamos que uno es el 2py y el otro es el 2pz. Muy bien, cuando se ha dado la hibridación,
Entonces, cuando tenemos una hibridación de la forma SP, la forma de la molécula o la geometría de la molécula siempre será a 180 grados. Aquí tenemos, esta será la forma del orbital híbrido. Estos serán los dos orbitales híbridos, mientras que, ojo, aquí tenemos dos orbitales diferentes. Este es uno, este es otro. Mientras que aquí tenemos los dos orbitales P que no se han hibridado. Por ejemplo, este es el orbital PZ, perdón, el orbital PY, y este es el orbital PZ, que conservan su forma. En los otros orbitales SP, digamos que para ser un poco más estrictos, deberíamos de pintarle aquí esta colita que es esta forma, miren, y el otro tiene la otra colita que tiene la otra forma de acá. ¿Listo? Si observamos eso, digamos, en una forma tridimensional, lo que tenemos es, entonces, aquí tenemos el orbital híbrido SP, este es el otro orbital híbrido SP, y tenemos los dos orbitales P que no se han hibridado. Bien. En este caso, el carbono podría formar enlaces ya con los 4 electrones que tiene a su disposición, y la molécula que forme tendrá una forma lineal. Muy bien. Otro ejemplo para el enlace de la hibridación SP, pensemos en la molécula de cloruro de berilio, dicloruro de berilio. Recordemos cómo es el berilio. El berilio tenemos entonces en este caso 4 electrones de valencia para el berilio, perdón, 4 electrones en total para el berilio, y tenemos 17 electrones en total para el cloro. De tal manera que la configuración del berilio será 1s2, 2s2. En principio el berilio no podría generar enlace. ¿Por qué? Porque los dos electrones que tiene de valencia, que están en el orbital 2s, están apareados, no podrían generar el enlace. Sin embargo, pensemos que tenemos también orbitales 2p que están vacíos. ¿Por qué los tenemos? Porque una vez se abra el número cuántico n igual 2, entonces te están abriendo también todos los subniveles que hay metidos en ese nivel 2. Y en el nivel 2 tenemos el subnivel S y el subnivel P. Muy bien, ahora pensemos, este es el berilio, ahora pensemos en el cloro. La configuración electrónica del cloro es tal que termina en 3s2, 3p5, es un elemento halógeno que está en el grupo 3. De tal manera que en este caso lo que tenemos es, en el 3s tenemos 2 electrones y en el 3p tenemos 5 electrones. De tal manera que él tiene 7 electrones de valencia, el cloro puede compartir un electrón, pero el berilio no lo podría. Lo primero que hay que hacer entonces es excitar al átomo de berilio para que pase su electrón de valencia que lo tiene en el orbital 2s, lo pase en este caso al orbital 2p, podría ser el 2px por ejemplo. De tal manera que el berilio ha quedado en un estado excitado. Una vez se ha dado esto, entonces se podría generar en este caso 2 enlaces, porque ya tiene un electrón por acá, y como se va a juntar con 2 cloros, cada cloro tiene un electrón. De tal manera que antes de que se dé el enlace, como la forma del orbital 2s y la forma del orbital 2p son diferentes a la forma de los orbitales 3p, entonces el siguiente paso es que el átomo de berilio debe de hibridarse. Entonces pensemos que va a ser una hibridación sp, donde lo que va a hacer entonces el átomo de berilio es que va a juntar este único electrón que tiene en el orbital 2s con el único que tiene en el orbital 2p. Por lo tanto, vamos a obtener en total 2 orbitales híbridos de la forma sp. Digamos que en el 1s no pasó nada, pero ya el 2s deja de existir y se llama un orbital sp. El otro orbital 2p deja de existir y se llama un orbital sp, pero quedan en el 2p, quedamos por ejemplo el 2py y el 2pz, que están vacíos, porque tenemos en él solamente electrones en los orbitales híbridos sp. Una vez ya tengamos la misma forma de las orbitales, se puede generar el enlace. Sabemos que cuando tenemos una hibridación del tipo sp, la forma de la molécula será de tipo lineal. Por lo tanto, el berilio en este caso, que estará en el centro, tiene 2 orbitales híbridos de la forma sp, donde digamos que esta es las partes que, esta es todo el orbital híbrido sp y aquí tenemos todo el otro orbital híbrido sp, el cual se puede entonces enlazar con un átomo de cloro por un lado y con el otro átomo de cloro por el otro lado. Por ejemplo,
podremos tener entonces aquí un átomo de cloro que tiene todos estos orbitales, pero que solamente me interesa el del P, que es el que se puede enlazar, entregando entonces un enlace de aquí de la forma frontal, por lo tanto será un enlace tipo sigma, entre un orbital sp del berilio con un orbital p del cloro. Por este otro lado también se puede enlazar con otro átomo de cloro que tiene también un orbital p libre, de tal manera que tenemos entonces un enlace aquí de la misma forma sigma entre un orbital sp del berilio con un orbital p del cloro. Y tenemos entonces que la molécula ha tenido una forma de tal cual que tenemos un ángulo de 180 grados entre los átomos que se están enlazando, es decir, una geometría lineal. Muy bien, hasta acá hemos visto entonces cómo será la geometría de una molécula que sufra una hibridación del tipo sp. ¿Cómo será entonces la geometría para una molécula que sufra una hibridación del tipo sp2 o sp3? Lo veremos entonces en la próxima sesión.